Hola, hoy estamos con Eladio Santos, líder de Eladio y los seres queridos. ¿Qué tal estás? Bien, a gusto. Un día precioso. Bueno, estáis celebrando el 20 aniversario del grupo, habéis lanzado un disco recopilatorio. No sé si os ha costado mucho decidir las canciones que entraban, hubo mucho debate en el grupo. Bueno, empezamos con una lista como de... Claro, hay un montón de canciones. Yo creo que registradas así debe haber unas 80. Yo hice una primera lista de eso, de 70 o 60 canciones. Y a partir de ahí fuimos cribando. Pero bueno, en realidad hubo un momento que dijimos, no vamos a tener tampoco mucho tiempo para hacer ensayos con toda la gente que venía y tal. Entonces dijimos, vamos a coger el último repertorio que tenemos, le quitamos alguna, le ponemos otra, y eso fue lo que hicimos. Realmente las 16 canciones, hay una más por ahí que saldrá más adelante, grabamos 17. No se diferencia mucho del último repertorio. Hicimos alguna porque me interesaba o decía, esta tiene una letra interesante y tal, y luego hicimos también metidos sin batería, pensando, si algún día no puede venir el batería o pasa algo, podemos hacer estas dos, y que se hacen solo con guitarra y con eso. Y bueno, el álbum cuenta con varias colaboraciones. ¿Cómo surgieron? En realidad ya estaba todo enfocado a que hubiera colaboraciones. Desde siempre, había gente que me decía, tienes que hacer un disco directo con todo. Claro, conocemos a muchísima gente de todos estos años y siempre tuvimos gente así potente que nos siguió, Amaral, Joel, los Vetusta, gente con la que también pues, coincidimos muchas veces. Entonces teníamos ahí como la oportunidad de aprovecharnos de ellos y tal, y siempre pensábamos en eso, vamos a grabar el típico disco en estudio, siempre teníamos esa idea. Amaral lo teníamos clarísimo, de hecho era como, cuando pueda Amaral, tiramos ya de los demás. Vega lo teníamos clarísimo, ya habíamos hecho de hecho con Vega bastantes cosas, y luego los demás, bueno, de Pedro también estaba claro. De Pedro no, perdón, Pucho estaba bastante claro. De Pedro sí que surgió, porque habíamos hablado alguna vez con él, pero tampoco lo teníamos en la lista en principio, pero quedaba cerca, tocaba un sitio cerca y tal, dijimos, lo llamamos, tal, le enviamos una canción, otra, y vino. Y luego Fillas de Cassandra era como que quería poner un poco de gente que renovase las canciones, gente joven, que tuviese una visión un poco más moderna o más de lo que está pasando ahora en la música en Galicia. Entonces Uca, el bajista, las conocía por su trabajo y dijo, venga, diles ahí a ver si quieren hacer algo y tal. Y era perfecto además que hicieran todas las voces que hacen en No Quiero Perderte. Es una canción que tocamos tantas veces, de tantas maneras, que viniese alguien y que le diese una vuelta estaba guay. ¿Y algún artista os dijo que no? Alguno nos dijo que no, pero era porque no podía. O sea, no nos arriesgamos ya. Sabíamos que en principio todos iban a decir más o menos que sí. Hay gente, claro, es fundamental. Te nombraba antes a Soel. Soel es... Yo creo que existimos un poco porque un día Soel me dijo, haz un grupo con estas canciones. O sea, Soel aparte hizo colaboraciones. España a las 8, que es un poco la primera canción que tuvimos que sonaba, él canta en España a las 8. Pero no podía. Iván era como el símbolo de la ciudad, también debería estar, sí, pero tampoco podía. Y claro, o sea, la verdad es que era todo una gincana de hacer cuadrar cosas, y algunos sabíamos que no iba a encajar. Ya los días antes de grabar decía, joder, si me pasa algo, si me caigo de la bicicleta o algo, menudo jaleo, ¿no? Porque era todo cuadrar, se va a hacer esto por la mañana, a mediodía vendrá este otro, por la tarde tenemos que grabar 5 canciones, si una de las piezas fallaba se desmoronaba todo. Y aún así, el plan más o menos inicial el día antes de empezar se cumplió exactamente,
al final. Pero sí, se nos quedaron esos dos principalmente, Soel y Iván. Y bueno, hablabas de Iván Amaral, que colabora en No Quiero Perderte. No sé si os esperabais la repercusión que ha tenido su participación. Bueno, era un poco previsible que sorprendiese, que la gente... Yo recuerdo a la gente decirme, ¿pero quién va a venir y tal? Y yo decía, bueno, no sé, estamos ahí sondeando. Y me decían, bueno, Amaral no te va a venir. Me acuerdo, había gente que me decía eso. Es imposible que venga Amaral. O sea, sabíamos que iba a sorprender. Luego también lo que pasó es que al ver el vídeo dije, joder, que me encantó cómo quedó, ¿no? Pues justo hacen ese plano que hacen cuando ella aparece y tal, y dije, sí, esto va a gustar. Me acuerdo el día antes de que saliera el vídeo, pensando, mañana va a salir este vídeo y me van a empezar a llegar WhatsApp por todas partes. Y así fue. Pero, bueno, en realidad, siempre tuvimos... En 20 años siempre tenemos épocas que van bien, que van regular, bajones totales, épocas en las que dices, bah, tampoco ya no nos... Estamos un poco inmunizados ya. En ese sentido ya somos viejos perros. No sabía valorarlo, no sabía si iba... Todavía no sé si... Me encuentro a veces alguien por la calle y me dice, te hiciste un vídeo con Amaral. No sabes muy bien si lo vio mucha gente. Hay gente que me encuentra y me dice, ¿aún te dedicas a esto de la música también? Y bueno, otra de las artistas que colabora es Vega, que en alguna entrevista te escuchaba que habéis grabado 2 temas, uno ya se ha publicado y con el otro, ¿qué va a pasar? Pues supongo que saldrá cuando, no sé, cuando querramos hacer una pequeña reentré. Es un tema muy bonito, muy especial y quedó que te cagas. Estoy deseando que salga, pero eso ya son cosas de la gente que lleva la promoción y eso, no sé. Ellos verán el momento, quizá cuando se cumpla un año, no sé, algo así, pero saldrá. Y lo vamos a hacer en García Barbón. Y en estos 20 años de trayectoria, ¿cómo notas que ha cambiado la industria musical? Lleva ya cambiando, ya cuando empecé, yo empecé muy joven. Yo empecé a tocar en bares cuando tenía 14 años, o sea, creo que en el 86 empecé a tocar. Y claro, no tiene nada que ver. De aquella era como... Grabar una maqueta era ya algo muy importante, grabar un disco era como alcanzar ya... Tú grababas un disco en 1988 y los periódicos nacionales te dedicaban media página, era como un acontecimiento. Grabar un disco era un objetivo total. Hoy es lo primero que se hace. Y luego, claro, sobre todo lo cambió todo la digitalidad, o sea, lo digital, la informática, que tiene sus ventajas. Por ejemplo, antes grabábamos, claro, tenías que ir a un estudio, estábamos allí 2 semanas metidos, no teníamos tanto control sobre el resultado final, todo era más... Por otro lado, tenía otras cosas, otras ventajas, ¿no? Había como menos grupos y tenía como más repercusión todo lo que hacías. Sí. Ahora pues uno puede grabar discos, subirlos y no pasar absolutamente nada. Me gusta de lo de ahora, eso, que puedes controlar el proceso, creo que hay más variedad y la gente domina mucho mejor lo que hace. Y por otro lado, pues eso, que todo se diluye mucho más. Hay como, bueno, como en todo, hay demasiada información y para sobresalir pues hay que hacer cosas llamativas y el ritmo de los mercados te obliga a ser mucho más rápido, impactante. Sí. La gente no tiene tiempo para oír un disco entero y esas cosas. Bueno, precisamente comentabas ahora lo del proceso, que tú también este último disco y también los anteriores de la de los seres queridos te has encargado tú de la producción. ¿Cómo es todo ese proceso? Me encanta, es una parte que me divierte mucho y me costó un poco, pero tuve que ir convenciendo a los seres queridos siempre de que quería hacerlo yo. Yo ya, hay algo que nos pasa a todos, a los que hacemos, grabamos cosas, que es que cuando salen los discos
no te identificas tanto si hay productores o lo que sea, aunque sean muy buenos y aprendas mucho de ellos, muchas veces te entran demonios internos, dices esto no debió haber quedado así, aquello, aquí estoy un poco afectado, no te identificas tanto con el resultado. Sí. Y por otro lado, eso es porque realmente te entra una especie de enfermedad que yo le llamo, bueno, se le llama por ahí maquetitis, que es que la magia que tiene las primeras cosas que grabas es muy difícil de reproducir. Yo lo que quería era no sufrir ya más de eso. Quería trabajar mucho sobre grabaciones que fueran casuales, incluso yo grabo mucho los ensayos y cuando veo que hay una toma buena la guardo y luego trabajo sobre ella y le doy 1000 vueltas y le puedo dedicar mucho tiempo. Me gusta mucho el arreglar, meter arreglos orquestales, ver lo que se puede hacer, darle muchas vueltas, ir en el coche, irlo, volver a casa. Y luego el ritmo de grabación es totalmente diferente. Me gusta mucho no grabar. Ahora, cuando veo a un grupo grabar un estudio y dicen, hoy grabamos guitarras, digo, joder, qué rollos. Me da un vértigo, digo, una pereza, como diciendo, todo un día grabando guitarras me parece aburridísimo. Todo un día grabando voces. O sea, antes, por ejemplo, cuando grabábamos así, todos los grupos, sentía esa presión de voy a llegar a Madrid y voy a tener que grabar en 3 días las voces. Y si no tengo el día. Y ahora, sin embargo, pues estoy en el súper y digo, me apetece cantar. Y me voy a casa y canto. Y trabaja las canciones una a una y durante mucho más tiempo. En este caso, en banda sonora original, era como que era un disco en directo, no exactamente directo, porque se graba en un entorno controlado y era ya todo solo mezclar, ya no tenía que grabar. Entonces, era como darle vueltas a las mezclas, a la masterización, a escoger cosas, a hablar, a buscar mucho la intención. No tenía que ser tan correcto, tenía que ser como más sentimental y tener dinámicas y también tener en cuenta de que mucha gente las iba a oír viendo las imágenes. Eso fue lo que lo hizo diferente. Una vez mezclado, veía los vídeos y decía, bueno, es que aquí va a pasar esto y tal. Sí. Ensalzar cosas y que tuviera un ritmo narrativo llamativo. Lo que te decía antes, el ritmo de los mercados, tienen que ponerlo y decir, qué guay. Sí. Y bueno, tú también trabajas como técnico de sonido. No sé si ver otros proyectos también te inspira. Sí, lo que pasa también es que trabajo como técnico de sonido en directo y de hecho mi forma de producir es muy como, siempre pienso en el directo. Cuando veo ahora todo el mundo produce muy bien y con mucha creatividad y hace paisajes sonoros increíbles y planos imposibles y cosas. Y en ese sentido sí que digo, yo la verdad siempre pienso, cuando produzco un disco o un grupo, siempre pienso en que estoy allí delante y están tocando. Y eso tiene que ver con que soy técnico de sonido de directo. Quiero decir, no me puedo creer que pasen otro tipo de cosas que no sean posibles en directo. Y siempre creo muchos planos, con reverberación y tal. Tengo mis tips ahí. Creo que eso tiene mucho que ver con el directo. Y bueno, recientemente has trabajado como asesor musical en la última película de Carla Simón, en Romería. ¿Cómo fue eso? Sí, fue una experiencia curiosa, bonita. Yo había hecho cosas para películas, para cortos y tal. Ni siquiera tenía mucha idea de lo importante que era esa película. Alguien me dijo, mira, me la ofrecieron a mí, pero no voy a tener mucho tiempo y tal. ¿Quieres hacer tú esto? Que tú sabes mucho de música tradicional y tal. Yo fui gaitero y tal, y tengo bastante afición por la música popular en general. Y fue divertido. La verdad es que te llame alguien, te sientes como un guía turístico casi. Te estás preguntando, esta canción fue una de las primeras cosas que me sorprendió. Pausa, es una canción conocida. ¿Crees que será creíble que la canten? Y yo, joder, súper conocida. O sea,
ahí te das cuenta de que había casi un choque cultural. Sí. En muchas cosas, y que te preguntasen cosas como si tocan un grupo de gaitas, ¿cuál crees que es la muñeira más bonita? Todo eso me hacía sentirme súper como abriendo un mundo ahí muy interesante. Luego había una parte muy bonita también, que era que intentábamos buscar música que no fuera muy complicada ni muy cara a nivel editorial y que fuera de Vigo. Había varios planos en el tiempo en la película, una era 2002. El más o menos el de los 80 estaba cubierto, estaba claro. Y en 2002 había la posibilidad de meter a algún grupo, alguna cosa que fuera underground de Vigo de 2002. Y nada, entonces rebusqué mucho sobre todo sobre mis recuerdos de toda la música que había en Vigo en aquel momento, que era como había grupos muy potentes a nivel metal, un poco estaba Canon, por ejemplo, era como ya el final de Los Piratas, principio de Iván, toda la parte, pensaba mucho en todos los grupos que había por Churruca de aquella, no sé, y eso fue súper divertido. Al final no entraron muchas cosas, de hecho al final un día me llamó y me dijo, tenemos ahí una escena y tú me decías que tenías algo no grabado, o un grupo, no sé qué y tal. Lo que pasa es que mi grupo tenía contratos editoriales, era un poco complicado, pero yo tenía un proyecto que dije, tengo esto que está completamente liberado y todos los derechos son míos y tal, y al final acabó entrando ahí muy de fondo y tal, pero entró una canción mía, y eso siempre dije, joder, esto es increíble, ¿no? Es una película que va a participar ahí en premios internacionales, sí, y tal, y tiene un trocito ahí, una canción de fondo mía. Me pareció, pues no sé cómo se dice, una muesca más en el revólver. Sí. Qué guay. Y bueno, este viernes 3 de octubre en el Teatro Fundación de Vigo vais a hacer el concierto oficial de presentación de este nuevo proyecto de La de los Seres Queridos. Ya están todas las entradas agotadas, además habéis anunciado que va a haber invitados. ¿Es el bolo más importante del grupo hasta la fecha? No me metas presión. Pero a veces pienso, joder, nunca sabes luego cuál es realmente el bolo más importante, pero bueno, es un bolo único, es un concierto que no va a haber probablemente nunca más en nuestra vida, y sí que lo veo un poco como, o sea, por ejemplo, viene un montón de gente a verme que jamás, o sea, que nunca pensé que vendría a verme, yo qué sé, amigas de la madre de mi novia, cosas así que dices tú, ostras, prefiero no pensar mucho en ello, porque creo que o sea, tenemos un equipo técnico y está todo bastante bien producido, yo creo que va a salir bien, pero bueno, nunca sabes cuál es el bolo que al final tiene consecuencias importantes en tu vida, pero así por encima, no solo el del grupo, si lo pienso un poco, es casi como el concierto más importante de mi vida, probablemente, porque es la cumbre de todo. Sí, bueno. O sea, vienen invitados, viene todo el mundo, todo alrededor de cosas, de canciones que hice un día allí en mi casa, o sea, no puedo pensar mucho en eso. Y bueno, la gira luego va a seguir, ya hay varios conciertos anunciados. ¿Qué se va a poder encontrar la gente que vaya a veros en directo? Yo creo que somos un grupo ahí ya como rodado, y en cierto sentido van a ver que tenemos ya bastante telepatía entre nosotros. Esa parte sí que estoy diciendo, llegar a cuando llevemos 6 o 7 por ahí, entonces el grupo empieza a sonar ya de una forma, ya empieza todo a fluir de una manera súper, ya empieza a hacer locuras en el escenario. Quiero llegar a esa parte. Creo que mucha gente nos vio en los 2000, en los 2010, y puede tener una imagen un poco de grupo popero, bonito, tal, amable, tal. Y creo que está guay que vean
que vean esta cara, que siempre estuvo ahí, pero ahora está como más liberada. Durante muchos años llevábamos, por ejemplo, íbamos más claqueteados, íbamos más, a lo mejor llevábamos, no en todas, pero en muchas canciones llevábamos pistas con backing tracks y cosas, entonces iba como todo un poco más rígido, y ahora va a ser como más a disfrutar y a gozar, y esa es la parte a la que quiero llegar ya cuanto antes. Pues nada, muchísimas gracias y esperemos que os vaya todo muy bien. Gracias a vosotros y nada, seguidnos, comprar el disco BSO y venir a vernos. Muchas gracias.